Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, y Copropiedad Legal, abogados y profesionales expertos en la ley 21442 y actualización de reglamentos de copropiedad. Recuerda que si mencionas el programa tienes un bono automático de descuento si los contactas a estos amigos de Copropiedad Legal. Eh, en esta oportunidad vamos a conversar un tema que hoy día está siendo ya bastante valorizado por los condominios debido a la gran necesidad que hay de ahorrar, en este caso, o evitar el exceso de riego en los jardines, en las comunidades. Y para ello entonces invitamos a un experto en el tema y es Claudio Rojas, que es gerente de arteriego.cl. Mientras conversamos, estimados amigos, métanse ustedes al sitio porque les va a interesar. arteriego.cl. Claudio, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, 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 bien. Gracias por darme la oportunidad de poder contarles un poco de qué se trata esto, del ahorro de agua, áreas verdes, jardines y todo lo que tiene que ver con el entorno de una comunidad Claro. y Y el ahorro de dinero, al final de cuentas. al final eso es lo que las comunidades quieren, digamos, de alguna manera, más que ahorrar agua, ahorrar dinero. Para ser bien franco, entonces, más que cambio climático y toda la cuestión esa que dice, lo que les interesa en realidad es ahorrar dinero. Y para eso entonces quisimos invitarte para que tú nos cuentes. Entonces, lo primero que tengo que preguntarte es que ustedes se especializan en hacer una auditoría sobre Sí. este tema. Entonces, ¿qué es y para qué sirve una auditoría en riego automático y áreas verdes? A ver, mira, la auditoría es un examen exhaustivo tanto al sistema de riego como al suelo del terreno donde están instaladas las plantas, al sistema radicular, riego automático, válvulas, programación, sistema eléctrico, ¿verdad? Y el estado y la salud de las plantas. Va esto todo de la mano porque si yo tengo una planta que está enferma, tengo que detectar por qué está enferma o cabizbaja, acongojada, ¿verdad? Ya. Puede ser porque le llega demasiado agua o porque le llega poca agua. Por lo tanto, la auditoría es un examen completo a la situación de las áreas verdes. Vemos qué tipo de especie hay, qué cantidad de agua necesita diariamente, cuál es el estado del terreno, en qué horario se está regando, porque es súper importante. Porque si yo riego, por ejemplo, a las 11:30 de la mañana, imagínate con 27 a 28 grados de temperatura, y que En el normal, verano, claro. verano, y que sobre todo los jardines están rodeados de concreto en las comunidades, en los Claro. edificios, ¿no? Sube un 32-33% la sensación térmica. Wow. Y eso hace que la planta muera y el riego automático funcione en forma eficiente. Porque el 70% del agua que yo dejo caer en las áreas verdes en ese momento eh, se evapora. Y eso es lo que hacemos. Un diagnóstico, revisamos, vemos qué tipo de aspersores, qué tipo de toberas, qué tipo de regadores son los que están puestos y si condicen con la especie verde que existe en el jardín. ¿Y Bueno, qué especie verde hay, por supuesto? Uh-huh. en general en los edificios, ¿verdad? Están los aspersores, ¿verdad? Uno abre la llave y deja ahí, ¿verdad? Pero en ninguna parte uno se preocupa de que a esta planta hay que echarle más, a esta menos. Al pasto tiene una cantidad de agua que puede ser distinta a un árbol o a otro tipo de planta. Sí. Pero ¿por qué habría que hacer esa diferencia? Hay que hacer esa diferencia básicamente porque como nosotros, como país, como sociedad, prácticamente el 80% de las especies verdes que tenemos en nuestros jardines
disculpa, y aquí voy a hacer un paréntesis, hay aproximadamente 16.700 hectáreas solamente en Santiago de áreas verdes, Oh, privadas. ya, Esto es un estudio que se desarrolló con la Universidad Católica en el 2010, que es el último estudio, y son 16.700 hectáreas. Eso es ¿sí decías, Claudio? Santiago, en Santiago existen 16.700 hectáreas de áreas verdes. Ya, ¿Ya? Eso equivale más o menos a un 20% de la superficie de Santiago. Estamos hablando de jardines, 16.000 hectáreas, 16.700 hectáreas de áreas es verdes. bastante, ¿eh? Muchísimo. De los cuales prácticamente hay un 40-45% muy mal regado, muy mal regado, un Sí, 23% que está con demasiada agua, ¿verdad? Y solamente un 22-23% que tiene un buen sistema de riego y una buena calidad de vida de las plantas, ¿verdad? Entonces, ok, lo que nosotros hacemos es, como te decía, detectar qué tipo de riego tienen, cómo se hace, cómo regar, cuándo regar y sobre todo garantizarle a través de esta auditoría un ahorro significativo en el ahorro de agua y en el costo del gasto común a fin de mes. Porque hay que claro, considerar que estos estudios que se han hecho con la Universidad Católica, que el último fue del 2010, los datos que te estoy dando son de esa fecha, eh, se consumen diariamente 249 millones de litros de agua por día. vaya, Solamente en regar nuestros jardines. En Santiago, estamos hablando solamente en Santiago, Chile. Uh -huh. ahora, en esta auditoría, ¿verdad? Ya sé que el objetivo sería entonces saber si el riego es eficiente o no, si está causando daño a algunas plantas, o puede ser al revés, que no Sí, sea suficiente el agua que se está regando y es por eso entonces que se ven algunos espacios amarillos de pasto, ¿verdad? así O se secan algunas plantas. Pero ustedes hacen un informe, me imagino, y dan también la solución, es decir, en el aspersor número 15, si es que están enumerados, ¿verdad? Tiene que aumentar el riego y en el 22 tiene que disminuir el riego en esas personas. ¿Es algo así más o menos o no? es algo así más o menos, ¿verdad? En la práctica es eso, pero va un poquito más profundo. ¿En qué A sentido? ver, Cada sector de riego es un programador con una unidad de activación, que es la número 1 para graficarlo, ¿verdad? Y ese número 1 riega el sector de el pasto, para ya, ocupar el mismo ejemplo que pero el sector del pasto que va de la orilla de la terraza o de la orilla del estacionamiento hacia adentro. Lo vamos a graficar de esta forma. Y esa válvula funciona, ejemplo, a las 9 de la noche, durante 10 minutos. Y desarrolló un riego de 10 minutos por 20 metros de largo por 2 de ancho. ¿Ya? ya, Perfecto. La boquilla número 1, considerando que en un diseño de riego automático bien implementado, depende de los caudales, la presión de agua, etcétera, etcétera, eh, va a lograr tener 6 regadores activos en ese periodo de tiempo que son 10 minutos. Pero el ya, regador 1 es un regador de una marca determinada y de un modelo determinado. Y el regador 2 es de una marca y modelo determinado de otra empresa, de otra marca. Eso está malo, porque el funcionamiento del regador 1 y el regador 2 no es homogéneo, no es parejo. Porque ah, bota X cantidad de agua, ejemplo, el regador 1 bota 5 litros de agua por minuto y el regador 2 bota 7 litros de agua por minuto. Y uno mira y dice, oye, pero ¿por qué este sector está amarillo? Porque bota demasiada agua, deja caer demasiada agua. Y el exceso de agua también le hace mal al pasto. ah, Se generan enfermedades, se generan hongos.
Hay dos claro, formas de generar hongos en las especies verdes. Uno, porque la maquinaria con que se está ocupando la gente que se dedica a los jardines a hacer las mantenciones, recorre con la misma máquina muchos jardines, ¿verdad? Y está la masa biológica de hongo la está trasladando de un lugar a otro. Y dos, es por el exceso de agua. Por lo tanto, ese detalle de ver qué cantidad de litros de agua por metro cuadrado está dejando caer cada regador, hacemos un análisis de suelo, que es la capacidad de campo, cuánto resiste ese terreno por metro cuadrado, que se llama calicata, técnicamente lo que se desarrolla, y le entregamos un informe, no solamente por el riego, por el sistema eléctrico, por la cantidad de regadores, a qué hora tiene que regar, cuáles son las falencias que tiene el riego, las filtraciones que tiene, ¿verdad? La tecnología que podría aplicar para poder llegar al ahorro de agua. Porque el riego automático tiene que ser parejo. Entonces, ¿qué hacen los instaladores muchas veces? Los instaladores ponen la boquilla A, pero no ven si es compatible con la boquilla B, C y D, que pueden ser también de una marca distinta, que tienen en la misma numeración, pero que tienen un comportamiento distinto en cuanto al flujo, la cantidad de agua y en cuanto al radio de acción, porque no son homologadas una marca con otra. Y lo mismo sucede cuando nos llaman y nos dicen, mire, una matricería la hemos armado 4 veces en los últimos 5 años. Vamos, vemos, hacemos la auditoría y vemos que la matricería, que tiene 20 metros de largo, está hecha con tubería de la marca A, B y C. El estándar es igual, porque si no, no podría cumplir con requisitos técnicos para presión y caudales y etcétera, etcétera. Pero son de distinta marca y no son compatibles entre ellos. ya. Funciona, pero no funciona óptimamente. Entonces, por eso se revienta continuamente las matricerías. La matricería o todo se tiene que armar con una sola marca, ¿verdad? Muy buen punto. De verdad que te agradezco esto porque yo creo que a todos nos pasa, porque si necesitamos un repuesto, llegamos y lo compramos donde nos salga más Ah, barato sí, o donde lo encontremos. O sea, el primero que encontramos es el que compramos y punto. O sea, exacto. no andamos preguntando marca ni nada de eso. Entonces, es Nada, súper importante tener la claridad, ¿verdad? Porque muchas veces nos ha pasado que la gente, los residentes, empiezan a reclamar y nosotros vemos que las recomendaciones que nos hace el jardinero de regar, no sé, durante 10 minutos entre las 7 de la mañana y las 7:30, por ejemplo, eh, lo hacemos de acuerdo a las instrucciones que nos da a quien nosotros consideramos especialista. Pero es muy difícil que ellos nos digan a nosotros, en esta parte, para esta planta se necesita X cantidad y para esta otra no. Uno abre la llave nomás y el agua corre 10 minutos y chao. O sea, no, y después cumple, pero, y tenemos los problemas que, como te decía, que algunas plantas se secan, una parte del pasto se pone amarillo, y lo primero que uno piensa es porque le falta agua. Entonces ni dice, más. está fallando el aspersor, ¿verdad? Está fallando la boquilla, ¿verdad? O el conserje se olvidó y no dio y no dio el agua. Entonces, no, pero por eso me impacta tu respuesta, porque ni siquiera se me había ocurrido pensar en algo así. Sí. Hay que considerar que la mayor cantidad de especies verdes que nosotros tenemos a lo largo del país, ¿verdad? Son plantas asiáticas, mediterráneas y algunas europeas. A ver, y algunas de Latinoamérica. Por ejemplo, la bugambilia es una planta originaria de Brasil, ¿ya? Que se ve mucho ¿verdad? Eh, los cítricos son todos originarios de Asia. Claro. Yo veo personalmente el jardín más antiguo de Chile, que es el de la iglesia San Francisco, que tiene 400 y tantos años de historia. Y ahí hay una policromía de especies verdes y se tuvo que adaptar el riego a cada una de las especies verdes que existen. Porque hay plantas que vienen de Asia, hay plantas que vienen de Europa, hay plantas que vienen de África y que se trajeron hace 400 años y están ahí. Claro. Y así se ha ido armando los jardines en Chile. Básicamente por un tema estético, más que por un tema estético y ornamental, más que por un tema de ahorro de agua, que es lo que hoy día se está llevando a cabo.
¿verdad? O sea, el agapanto, por ejemplo, es de África. El agapanto es una planta africana Ah, que se trajo y se ya, llama, que se conoce técnicamente como lirio africano. ya, Hoy día lo que mucho se ve es, por ejemplo, la Sica revoluta, que es una especie de palma, ¿verdad? O palmera, que es de Asia. Se ocupa mucho en Italia, se ocupa mucho en España, por los climas. Oye, Claudio, eh, ¿qué herramienta o tecnología usan ustedes para realizar estas auditorías de riego? A ver, en contexto, cuando nosotros desarrollamos una auditoría, abarcamos dos ámbitos. Uno, que es la observación principal del estado del terreno y el estado de las especies verdes. A través de la observación, ¿verdad? En primera instancia. Se toman mediciones de caudal de agua. Ya, ¿Cuál es el caudal de agua? ¿Cuántos litros de agua por minuto yo tengo disponible para el jardín? A través de la tubería. claro. ¿Cuál es la presión que tengo? Ejemplo, nos vamos a encontrar con una presión estándar que está normado de 2,5 bar de presión, ¿verdad? No vamos a entrar en el detalle de cuánto es Claro. un bar, etc. De 2,5 bar. Y si yo le pongo un regador que su funcionamiento óptimo en 3,5 bar de presión, ese regador no va a ser capaz de No, ejercer la acción porque tengo... Entonces, también ahí hubo una instalación técnicamente eficiente. Y eso lo detectamos a través de la toma de presión, caudales, cómo está el sistema eléctrico, en qué horario. Mira, algo súper importante, el microclima del condominio, o del edificio, o del jardín en general. Si tiene árboles grandes, es más fresco, no necesita tanta agua. La orientación del sol, cómo pasa el sol durante el día en el condominio, en el edificio. Porque si tengo en la mañana que me arroja sombra, no tengo para qué regar tanto, ¿verdad? El tipo de boquilla, tenemos boquillas en el mercado que tienen de bajo consumo de agua y que tienen un radio de 6 metros de distancia, que son boquillas norteamericanas, ¿verdad? Ocupamos tecnología de precisión, medición. Tenemos una alfombra canadiense, que es una alfombra de 1,5 metros de largo por 80 de ancho, que nosotros ponemos sobre los terrenos y esa alfombra es capaz de detectar la humedad. Son las únicas alfombras que existen acá en Chile. Nosotros tenemos para saber dónde puede haber una filtración, porque si no tendríamos que empezar a hacer tira todo el jardín o con una claro. máquina poder detectar. Tenemos una alfombra que las ponemos, las vamos cambiando y nos dicen dónde, con un error de unos 40, 50 centímetros, nos dice dónde está la filtración. Imagínate, es una alfombra, última tecnología en Chile. Nosotros pudimos traernos 3, ¿verdad? ¿Y cómo se determina la cantidad de agua que sea la adecuada que deben recibir cada una de las plantas o un área específica? Porque me quedo dando vuelta a ese comentario tuyo. Entonces, Va a depender de la especie, ejemplo, los árboles o las especies verdes, en este caso. Especies verdes, que la especie verde que es un árbol, se determina árbol a una especie que tenga más allá de un crecimiento de 70 centímetros de altura. Y eso se divide en leñosos y no leñosos, ¿verdad? ¿ya? El no leñoso, ¿verdad? El que tiene una papa y ejerce su acción natural de vida en verano y en invierno se recoge y queda la papa bajo tierra. Eso es un arbusto que no es leñoso, por ejemplo, ¿verdad? No genera madera. Los leñosos son los árboles que ya crecen en forma mucho más grande. Están los arbustos, y está el pasto, y están los perennes, eh, y hay otra denominación que son los esclerófilos, que necesitan muy poca agua para poder vivir. Bosque esclerófilo, eh, que hay en gran parte del planeta, pero acá en Chile tenemos uno muy, muy grande, que es el que está al costado del Parque Nacional La Campana, en el sector de Ocoa, ¿verdad? Un sector que conozco muy bien. Ahí hay un bosque esclerófilo que no necesita tanta agua. Está la palma chilena, hay brachichito, ¿verdad?
Hay distintas especies que, por lo tanto, el análisis se hace bajo la especie verde que existe en el jardín y Ya. poniendo el regador adecuado. Tenemos regadores para especies verdes que arrojan 700 cc por minuto, 1200 cc por minuto, eh, y regadores que son súper puntuales, 90 grados, 180 grados, 360 grados. Y ese es el detalle técnico que nosotros hacemos. Por lo tanto, si yo sé que puse un regador que arroja 700 cc por minuto y esa planta requiere, para redondearlo, ¿verdad? Requiere 10 litros de agua o el metro cuadrado requiere 10 litros de agua, hago que ese regador funcione o esa línea de riego funcione X cantidad de tiempo y no 20, que ya sería un exceso. Uh -huh. Pensando lo mismo que estás diciendo tú, ¿qué estrategia se recomienda entonces para mejorar la eficiencia, en este caso hídrica, en los sistemas de riego automático? ¿Cómo lo puedo hacer yo como administrador eh, para, para mejorar esa eficiencia sin tener que buscar a un experto para que me ayude? Difícil. Difícil porque va a tener que seguir consultándole a la persona que es el jardinero, que no lo estoy menoscabando y menospreciando ni nada, pero que no tiene el conocimiento técnico, Claro, ¿verdad? Dos, los instaladores de riego automático hoy día se están especializando. Hoy día se necesitan técnicos donde se les enseña todo esto, ¿verdad? Tres, hoy día la gran cantidad de gente que se dedica, o su gran mayoría de la gente, hace un armado de riego automático, claro, hace que funcione, sí. pero no tiene el conocimiento técnico ni tiene a cabalidad el por qué ese regador, el por qué ese ángulo y cuál es la especie que corresponde regar con cuántos litros de agua. Por lo tanto, nos tendría que llamar. Y llamándonos, nosotros hacemos ese examen exhaustivo y le entregamos toda la información que requiere. En qué horario regar, cuáles son los regadores que tiene, qué es lo que nosotros le recomendamos cambiar, cuál es la cantidad de filtraciones, cuál es la calidad del terreno que ese jardín tiene. Porque no nos olvidemos de que nosotros tenemos dos condiciones como país. Uno, que somos un país cordillerano, nos alimentamos de aguas cordilleranas, por lo tanto el agua es dura, Y más helada. ¿Ya? ¿cierto? Por lo Claro, tanto tiene que ser un regador específico para que ese regador no se sulfate y funcione como corresponde. Por lo tanto, no se tape. no se tape. Porque también puede ser de que el riego funciona perfectamente. Está la medición de caudal, está la medición de presión, los ángulos funcionan correctamente, las plantas se ven bien, pero llegando el verano o llegando de septiembre a marzo, las plantas se ponen cabizbajas, congojadas, pesadumbradas, ¿verdad? Y el único detalle que tiene es que no se le ha hecho mantención hace 5 años. Bah, Y lo que necesita es una mantención general, cambiar filtros, boquillas, orientaciones, subir o bajar los regadores, ¿verdad? Para eso nos tiene que llamar, es un detalle técnico pero preciso. Y después hacer una mantención periódica una vez al año, que hay que hacer de los jardines. me Uh -huh. ganaste porque mientras tú pensabas, o sea, mientras tú me respondías, yo estaba pensando, eh, ¿dónde está la importancia entonces de hacer auditorías periódicas y con qué frecuencia crees tú que deberían llevarse a cabo? Porque por alguna razón yo creo de que te llamamos, ¿verdad? Oye, a propósito, tú dijiste que había que llamarte o te podían llamar, pero ¿dónde te llaman? ¿A qué número? Al más 56 99 711 8876. Ya, gracias. Eso es Entonces, lo que contesto yo. perfecto. Sí, Ese es el porque andan tuyo los personal. técnicos. Sí, mi teléfono personal, yo no, ningún problema. Sí. Ya. Yo soy Ahora, de terreno. perfecto. Volviendo entonces al tema. Te llamamos, ¿verdad? Tú vienes, miras este edificio, digamos, el jardín de este edificio, y nos dice, esto es lo que tienes que hacer para solucionar el problema. ¿Qué pasa Así es. si yo hago exactamente lo que tú me estás diciendo, ¿verdad?
y sigo teniendo el mismo problema. Es decir, las plantas siguen secándose, tengo esa parte del pasto amarillo. eh, eh, ¿Qué pasa ahí? Las situaciones reales que nos ha tocado ver en un jardín en La Reina, en Santiago, un jardín de 16 hectáreas, ¿no? Tremendo. Ya, Siguieron con los problemas de riego automático, de regadío, y el problema que se suscitó ahí en ese momento fueron dos, hay que considerarlo. Por eso hay que hacer una mantención periódicamente o capacitar a la gente del campo para que haga las mantenciones periódicamente, que en este ya, caso es lo que se hizo. Los roedores te van rompiendo algún tipo de tubería porque andan buscando agua. claro. Y eso tiene que haber una persona encargada que periódicamente esté mirando los regadores, tuberías, las mangueras de riego, etcétera, etcétera. Dos, cuando existe el factor humano externo. Ejemplo, nosotros dejamos programado para que riegue a las 2 de la mañana, 20 minutos, X sector. Y la persona va y cambia. En vez de que riegue a las 2 de la mañana, hizo que regara a las 11 de la mañana, X sector. Y ahí hubo una intervención de tercero. ¿Y eso tienen ustedes cómo detectarlo? Si es que... Claro, porque yo tengo una radiografía. Yo puse en el programador, puse que el sector uno va a regar a las 11 de la noche, 3 minutos. Ya, El sector 2 va a regar a las 11 y cuarto de la noche durante 10 minutos. El sector 3, que corresponde a una línea de calas a la entrada del jardín, va a regar dos veces durante el día, o la noche en este caso, ¿verdad? Va a regar a las 12 de la noche y va a regar de nuevo a las 4 de la mañana. Entonces yo entrego un informe a la persona y digo, mira, estos son los parámetros con que quedaron. ah, Y esos perfecto. parámetros van dentro del informe de auditoría que lleva mi firma y lleva además, ¿verdad? Los consejos y qué es lo que tiene que hacer para poder mantener esto. Porque la auditoría la tienes que hacer una sola vez. Ya, ah, Si, correcto. si sigues con nosotros haciendo, por ejemplo, la mantención, no tengo para qué hacer una auditoría, pero si tú haces una auditoría en tu comunidad y le señalaste al señor que te maneja el riego, el señor que te hace el jardín, yo voy y le digo qué es lo que tiene que hacer, le enseño, Ya. pero no me puedo hacer responsable. No, claro que no. Porque si yo le digo, mira, este regador hay que dejarlo en 45 grados y lo dejó en 60, tú me Ya no. vas a decir, oye, mira, me está regando la pasada donde pasan con las sillas de ruedas, etcétera. Estoy poniendo ejemplos reales. Pero la auditoría hay que hacerlo una sola vez. Sigues una mantención con nosotros, que no es un costo alto, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, hay muchas comunidades que no tienen los elementos apropiados para que tenga un buen funcionamiento el riego automático. ¿Por qué? Y aquí yo sé que voy a hablar no mal, sino que en la realidad las constructoras construyen al límite. Claro, perfecto. Estamos conversando con Claudio Rojas, perdón, que es gerente de arteriego.cl. Ahora tenemos que ir a una pausa y por mientras ustedes ingresen al sitio arteriego.cl y volvemos. Así que no se vayan, estamos aquí prontamente. Bueno, ya estamos de vuelta y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, por favor, ponle me gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal porque nos vas a ayudar muchísimo y a su vez te vas a estar enterado cada vez que subamos algún tema que te pueda interesar. También quiero recordarles a todos que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al teléfono 225-010-752. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades.
Copropiedad Legal te ayuda en todo el proceso para modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalo sin compromiso al correo info@copropiedadlegal.cl, y si al contactarlos le mencionas nuestro programa, vas a obtener un importante descuento, bono de descuento. Así que recuerda, info@copropiedadlegal.cl. Y conversábamos antes de interrumpir a Claudio, sobre lo importante que era, no solamente hacer la auditoría, sino que además estar después, haciendo un seguimiento de la buena práctica, o el respeto a los consejos o recomendaciones que hacían ellos, para que entonces no hubiese problema y todo funcionara bastante bien en las comunidades, en los jardines de las comunidades. Eh, ¿Faltó algo, alguna recomendación al respecto en cuanto a a las, al procedimiento de las instrucciones que ustedes le dan, en este caso a la comunidad? A ver, más que el concepto de procedimiento es poder cuantificar y contextualizar esta nueva forma, llevamos 10 años, en Ujú. estos 10, 12 años, en el desarrollo de esta auditoría. Y lo voy a graficar de la siguiente forma. Si yo tengo un ascensor, 2 o 3 ascensores en mi comunidad, yo periódicamente le tengo que hacer una mantención para que el ascensor funcione en forma correcta, segura y cumpla con los estándares que existen, ¿no es cierto? Claro, Hoy en día con el riego automático es igual. Si yo quiero tener un ahorro dentro de ahorros reales que van desde un 30 hasta un 70% de agua, tengo que periódicamente hacer una mantención. Y eso lo claro, tengo que tener incorporado dentro de mi planilla de costos de el, el gasto común general. claro. Tengo que saber tenerlo incorporado. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer? Cada un año. Si tengo mayores recursos, a lo mejor cada 6 meses, porque recordemos que nosotros tenemos estaciones que están muy marcadas, Claro, muy, muy marcado. pero hay periodos del año donde el riego automático yo veo que llueve torrencialmente y ahí salgo con el equipo de gente que tenemos dentro de la oficina a grabar. Llueve y tengo los riegos automáticos funcionando. Eso puede pasar porque, Totalmente. Entonces claro, ahí yo tengo que incorporar tecnología, claro. un detector de humedad en el programador, cosa que si detecta humedad no se active. Ahora, Tener, no, disculpa, sí, termina, por favor, termina. poner tecnología significa que yo puedo poner un programador que esté conectado a una central satelital, que no tiene costo alguno. Tiene costo, por supuesto, el programador, pero conectarme Claro, a una central satelital no la tiene. Una central meteorológica que se anticipe. Por lo tanto, el computador o el programador, en este caso, ¿verdad?, detecta si es que tiene que activarse, dejar regar o no dejar regar. Con esos detalles yo puedo llegar entre un 30 y un 70%. Pero también hay que agregar un detalle, que hace un rato atrás lo tocamos. O sea, nosotros somos un país cordillerano. Por lo tanto, el estudio de la capacidad de campo del suelo, de cuánto retiene el agua, el terreno, es súper importante. Porque lo importante, no, lo importante es que el agua que yo dejo caer en las especies verdes baje la cantidad de centímetros para que llegue a la radiculación. Porque si yo mantengo húmeda la radiculación, la planta va a crecer en forma eficiente y sana. Si yo dejo el riego solamente que el agua esté en la capa superior, en el horizonte superior, ¿verdad? claro. No va a tener buena energía. Porque hay un tema de conocimiento y todo esto se le enseña a la gente en la auditoría también. Yo voy a la reunión de entrega del informe y la auditoría, donde le digo, mire, usted tiene que regar todos los días a las 11 de la noche. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Lo que está haciendo hoy día es regar 2 veces al día. Por lo tanto, el agua se mantiene en la capa superior, la enmienda superior del terreno, que se llama técnicamente enmienda, ¿verdad? Por lo tanto, la planta no se estresa en que la radiculación crezca 10, 12 centímetros, 15 centímetros y el agua se mantenga abajo.
Si hago crecer esa radiculación, la planta va a consumir menos agua, la especie viva, cualquiera, va a consumir menos agua y voy a tener ahorro de agua porque la planta bajó. Y ahí es donde está toda la energía, las vitaminas, los nutrientes para que se desarrolle en forma normal y en forma eficiente y efectiva la especie verde, el jardín en general. Ahora, Entonces ¿qué ahí lo que... desafío? Ahí, disculpa, con esto termino esta parte. Y entonces ahí que lo detectamos, exceso de agua en los jardines. Correcto. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que se enfrentan ustedes al auditar sistemas de riego y cómo superan esta situación? A ver, los desafíos son, volvemos a un tema técnico y de entrega de elementos. Ujú. Jardín técnicamente, Oye, Claudio, pero ¿cuáles son los desafíos, como te estaba preguntando recién, más comunes que enfrentan ustedes, se enfrentan al auditar estos sistemas de riego? los desafíos más frecuentes son técnicos. Cuando pedimos un plano no existe. No se sabe por dónde pasa la matricería eléctrica del riego automático. Ah, Eh, una mezcla de toberas o regadores que no corresponden al microclima del jardín. Válvulas dañadas. La vida útil de una válvula debe ser promedio 10 años. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Nuestro proveedor nos garantiza cada válvula que nosotros le compramos, que vienen desde México, Estados Unidos, Canadá, nos garantiza la válvula por 2 años. ya. Si tú vas, nosotros hacemos el cambio de válvula, yo te entrego una garantía real, que te la dejo por correo que corresponde, de 2 años. Esos son los principales problemas, que no hay mantención previa, que los elementos técnicos no existen, como te digo, el plano, los planos de eléctrico, los planos de tubería, ¿verdad? Y tres, que las especies verdes que se pusieron no corresponden al microclima que se generó, que querían generar en el espacio Ah, adecuado, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros trabajamos sobre lo que ya está construido. Es por eso que yo digo que es mucho más fácil hoy día cambiar un riego, armarlo, arreglarlo, que cambiar el entorno del paisaje, ¿verdad? ahora, eh, ¿este tipo de auditoría ya se están haciendo en otras partes del mundo o esto es es una innovación acá en Chile nada más? No, esta auditoría, eh, estos procesos de auditoría nacieron ya hace muchísimos años, eh, desarrollado por la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde ellos básicamente fue como el lado B o el apéndice de lo que querían hacer originalmente. Ellos desarrollaron un estudio de qué cantidad de agua, cuáles eran los terrenos y cuál era el microclima para poder generar la hierba mate en Argentina. Porque se da en un solo lugar, es indómito, ¿verdad? Y en base a esto fueron viendo que al cambiar los sistemas de riego, al cambiar los horarios, al cambiar la calidad del agua, se fue ampliando esto. Y de ahí los estudios se abrieron y hoy día se hacen en España, se hacen en Italia, se hacen en Francia, en Europa en general. Eh, y aquí en Latinoamérica, nosotros, o yo en este caso, soy el único en Latinoamérica que tiene una certificación para poder desarrollar esto. Así de claro. Los demás han sido alumnos míos, pero que no se dedican a esto, digamos, ¿verdad? Claro. Pero soy el único que tiene una certificación internacional de conocimientos para hacer los procesos y para poder desarrollar y que tu riego automático sea eficiente. Y vuelvo a insistir, vas a obtener un ahorro de entre un 30 y un 70%. Eso es, Oye, ¿verdad? fíjate que justamente te quería preguntar sobre eso, sobre el ahorro. ¿Cómo tú más o menos puedes sacar esa cuenta de que puede ser entre un 30 y un 70%?
¿Esto es porque ya se ha experimentado en otras comunidades o en otros lugares? ¿O todavía eso no es tan real? Es real en un plazo y en una medición anual. Anual, ¿ya? Es razonable. Porque hay periodos donde mm, el jardín no va a necesitar riego. Hay espacios, ¿verdad?, en concreto, de terreno, de espacios verdes, que no van a necesitar agua, no van a necesitar los 10 minutos de riego todos los días, van a necesitar 3. Hay árboles grandes que ya no necesitan agua, porque las especies verdes que ya crecieron, y yo, es muy normal, ¿ven? Y le tienen un gotero que bota 120 litros de agua por hora, y lo tienen 30 minutos botándole agua. Ese árbol no necesita agua, y tienen 7. Wow. 120 litros por 7, ya tienes prácticamente todos los días 1000 litros de agua ahí, ¿verdad? Que ahorraste. Agua Y lo, perdida, porque, agua no, perdida, porque que se no, evapora, claro. ¿verdad? Entonces, con todos esos, primero diagnóstico y después procesos y aplicación técnica, llegas a un periodo anual de ahorro de entre un 30 y un 70%. ¿Por qué te hablo entre un 30 y un 70%? Porque va a depender del lugar donde esté. No es lo mismo tener un jardín en Viña del Mar que tenerlo en Santiago, que tenerlo en Talca o tenerlo en el sector de Pudahuel, ¿verdad?, que es un sector bajo de piedra, ¿verdad?, que tenerlo en pleno Providencia, que me va a decir, ¿pero qué tiene Providencia? Lo que sucede es que en Providencia hace menos calor que en Pudahuel, o en Claro. La Reina hace menos calor en La Reina que en el sector de Vicuña Maquena, Bustamante, Ñuñoa, por ejemplo, ¿verdad? Por un tema técnico de la estructura de nuestro país. Mm, En La Reina, pie cordillerano, pero que pasan ríos subterráneos. claro. Tu jardín no necesita tanta agua, porque ya genera humedad desde abajo hacia arriba. Mira el detalle técnico. Por eso Es muy importante, ¿ah? Lo que tú acabas de sí, decir. sí, o sea, Ojo, nosotros eso puede, tenemos mapeado todo esto ya. Uh-huh. claro, eso podría considerarse también como un exceso de agua, porque no solamente el Sí. agua que cae, sino que al evaporarse vuelve otra vez a humedecer Te voy a señalar algo que es súper importante. Hace un tiempo atrás tuvimos ventolera, ráfagas de viento muy grandes en Santiago y muchos árboles se cayeron. Y se cayeron porque la radiculación de esa especie verde estaba muy por el horizonte, muy encima. Ese árbol creció y no se esforzó en que su radiculación bajara, que es lo que le da la firmeza. ¿Por qué? Porque tenía exceso de agua. Entonces el árbol, la especie increíble. verde, nunca se esforzó, evidentemente con ráfagas de viento, hay árboles que se caen por lo añoso, porque pueden estar apolillados. Estoy ocupando ¿verdad?, un término folclórico Sí. social aceptable, ¿verdad? Pero hay muchos árboles de más que sí resistieron. Y el estudio que se ha hecho es que la radiculación estaba mucho más profunda de lo normal. Tenía mucho más cimiento, ¿verdad? Mira, Ese es el detalle. Uh-huh. ¿qué Lo garantía tiene la auditoría que ustedes hacen y también la posterior reparación o mantención en caso de que se les solicite que ustedes continúen, digamos, atendiendo a esa comunidad? es que separarlo en dos áreas, tal como lo hiciste tú, en lo que me acabas de preguntar. Uno es la auditoría, después es la posterior mantención. En la auditoría yo te garantizo de que si sigues los consejos que nosotros te damos en el informe final de auditoría, que van a ¿Mm? ser 4 o 5 hojas, ¿verdad? Más un PTT donde te digo, estos son los elementos que tú tienes que ocupar. Te entrego marca, modelo, ¿verdad? Cómo tiene que ir instalado, si es que quieres que lo haga la persona que te hace la mantención en el jardín. El tipo de válvula. Te entrego todo el informe. Lo que tú tienes, más lo que tienes que hacer. Ya, ¿Ya? La auditoría, evidentemente, tiene una garantía de respaldo, que es la certificación, y medidos por
caudalímetros, medido por tecnología, que es real lo que hay. Si tú haces la mantención con nosotros, tienes una garantía real, vuelvo a insistir, de 2 años de garantía Ya. sobre los productos, los servicios, o sobre las toberas, sobre los equipos, sobre las partes o piezas. Evidentemente, si entró un copropietario y con el auto voló 2 regadores, no tengo cómo ofrecer la garantía. Tenemos que ir, cambiar, reparar, poner las piezas que faltan y cobrarlas, ¿verdad? Pero real, yo te entrego una garantía de 2 años. Y te entrego en el informe la cantidad de agua que puedes ahorrar. Real, certificado. Uh-huh. Sí, yo después lo puedo comprobar. Lo puedes comprobar, claro, por supuesto. Hacemos la medición. Yo te digo, mira, hoy día, porque hoy día tu consumo de agua, lo podemos fijar por el medidor, tu consumo de agua, no nos olvidemos que muchas comunidades tienen consumo para las unidades y consumo para las áreas verdes, ¿verdad? Lo podemos Correcto. medir. Y si no lo tiene, si existe la posibilidad, porque técnicamente a lo mejor no existe, podemos poner un caudalímetro y hacer la medición correspondiente. Y sobre esa base también trabajar. Uh-huh. Generalmente en el verano los jardineros van una vez a la semana, ¿Sí? perdón, 2 veces a la semana y en el invierno una vez. Sí. Eh, Después de las recomendaciones que tú haces, porque van a cortar el pasto más que nada y a cortar, a recortar alguna planta, algo así, la maleza, sacar la maleza. Uh-huh. ¿Cada cuánto tiempo habría que, tú recomiendas hacerle mantención a los jardines? No riego, sino que mantención. A ver, la mantención de los jardines, la verdad de las cosas que uno debiera hacerla cada 20 días. Por un tema del Ah, crecimiento de la flora y por un tema de crecimiento de las malezas. ¿Ya? ya. Cada 20 días uno debiera hacer una mantención. ¿Qué es lo que sucede? Y tú lo acabas de señalar. Se confunde el crecimiento de la flora con el crecimiento del pasto. El pasto es una maleza que se ha ido modificando técnicamente y existen distintas marcas o modelos, ¿verdad? ¿verdad? De especies. Manquehue, San Carlos de Apoquindo, eh, eh, de alta resistencia, de poca resistencia, estadio y otras más. Uh-huh. Correcto. Ok. Entonces, Bueno, eso hay que limitar, o sea, la mantención del pasto generalmente, ¿verdad? ok. Para ir terminando, ¿cómo tú evalúas el servicio de auditoría en las comunidades? Es decir, si algún auditor te llama, ¿cómo lo haces tú? Digamos, va, va a depender del tamaño del jardín, de las áreas verdes. ¿Cómo es la auditoría? Nosotros entramos a una dirección, ¿verdad? A un condominio y hay un precio fijo, hay un Ah, costo fijo, que va más o menos hasta 5.000 metros cuadrados. ya. Más o menos. Ah, O sea, ya. la mayoría de los jardines en Chile tienen aproximadamente entre 290 y 380 metros cuadrados de jardín. Ya. Ese es un porcentaje súper importante que va más o menos en un 30% de las comunidades, ¿verdad? Mira. Ya. Lo que sucede es que muchas veces la gente me dice, oye, tengo jardín acá al fondo y por la orilla, sí, pero la tubería por dónde fue tirada, por dónde fue Claro. el ramal eléctrico. Entonces yo tengo que hacer la auditoría de los 600 metros cuadrados, porque puede ser Claro. de que tenga una filtración en medio del cruce del auto para poder donde entran. Y es por eso que hay pérdida de agua y es por eso que los estacionamientos muchas veces están verdes, con sus murallas verdes, Claro, por la humedad. Sí, por porque la humedad, ¿verdad? claro. Entonces hay que Sí. hacerlo completo, ¿verdad? Ya hay un estándar, hay un costo, que como te digo va hasta los 5.000 metros cuadrados. Hay jardines de 5.000 metros cuadrados en Santiago. Uh-huh, Perfecto. Ok. uh-huh. Por último, repite por favor el número de teléfono donde te pueden ubicar nuestros auditores en caso que quisieran alguna asesoría o hacerte alguna pregunta relacionada con el tema. Número de teléfono, que es lo más ¿Sí? rápido que yo contesto, me pueden enviar un WhatsApp
¿verdad? Que es el 99 711 8876. Bueno, queremos darle las gracias a Claudio Rojas, eh, que es auditor en riesgoautomático.cl. Espero que ya hayan entrado ustedes a mirar la empresa, a verla bien y se van a dar cuenta de que es bastante serio. Y es un tema que hoy día es bastante recurrente, tanto que no se quejan los residentes, los copropietarios en general, en la televisión y en todas partes sale que aumentan los gastos comunes, etcétera. Tal vez aquí puede haber un pequeño ahorro y con eso entonces no tengamos encima, ¿verdad?, a la gente ahí hablándonos y reclamando, ¿verdad?, porque sube el gasto común. Podemos demostrarle que en algunos casos también es factible bajarlos, aunque sea un poco. Quiero darle las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, mantenimiento de ascensores, lo que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, que son abogados y profesionales expertos en copropiedad y actualización de los reglamentos de copropiedad. Recuérdalo, porque si los contactas a info.copropiedadlegal.cl y les mencionas que lo estás contactando por medio del programa, inmediatamente tienes un bono de descuento, es automático, por lo tanto, les va a convenir a tu comunidad o a tus comunidades y por supuesto a ti también, administrador, porque vas a quedar bien y vas a estar ahorrando dinero a esa comunidad. Bueno, Claudio, nuevamente te doy las gracias por habernos acompañado. Espero que te vaya muy bien en este tremendo emprendimiento que va a solucionar un montón de problemas a las comunidades, dolores de cabeza a los administradores que recibimos los reclamos que el jardín está medio amarillo por un lado, que la planta igual se mueren, están todas mustias, etcétera. Así que ahí hay una muy buena oportunidad de tenerle a la comunidad una muy buena imagen de entrada a través de sus jardines. Así que muchas gracias, Claudio. No, gracias a ti, Aníbal, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén Perfecto. muy bien. Gracias por todo. Ujú. Ok. Y con ustedes, estimados amigos y auditores, nos vemos también en una próxima oportunidad, que es el próximo jueves a las 11 en punto, cuando empecemos un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Que tengan un muy buen fin de semana. Ya viene el viernes, que a todo el mundo le gusta, y después viene el sábado, que es mejor todavía. Nos vemos el próximo jueves. Chao.